Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz, el amor y la presencia de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo esté en cada vida, en cada corazón. Me da mucha alegría compartirles nuevamente este mensaje tan maravilloso de la palabra de Jesucristo. Hoy vamos a leer en el Evangelio, en la primera epístola de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando lo tenga, usted puede adorar a Jesucristo y así vamos a dar lectura. Primera epístola de Juan 1 al 3. Dice la palabra santa: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta noche, esperando que Dios nos hable a través de esto que hemos leído. Querido Dios, en esta noche te adoramos y te exaltamos. Tú eres muy grande y muy bueno, y nunca hay otro Dios como tú. Querido Señor, gracias por la gran oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia con alegría y regocijo, porque ¿quién como tú, oh Señor, que hace maravillas? En el preciosísimo nombre de Jesús. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Oh Padre, tú que eres el Rey del universo, gracias te damos, oh Señor, por todo lo que tú ya nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Testigos oculares es el tema del mensaje de hoy. Esta reflexión que, hermanos amados, vamos a meditar es acerca precisamente de lo que Juan apóstol era. Él era un hombre como lo fueron los 12 discípulos. Fueron personas elegidas por Jesucristo que el Señor los capacitó, los hermanos míos llenó de su Espíritu Santo y después los envió de dos en dos para predicar y proclamar la palabra santa de Jesús. Así fue el inicio de aquella gran proclamación del Evangelio por aquellas tierras del oriente. Juan cuando escribe el apóstol esta epístola, él ya era un hombre grande de edad, pero él aún se sentía con la fuerza para testificar de lo que habían visto sus ojos, como dice aquí, de lo que él había oído, de lo que habían visto sus ojos, de lo que habían contemplado y palparon sus manos tocante a este verbo que era la vida. Este hombre llamado Juan, que fue el único de los apóstoles que quedó al final, fue el que murió más ancianito, el que Roma no pudo ejecutar porque era un hombre ya anciano de edad, grande de edad. Entonces, él dice que era un testigo ocular, aquel que fue desde el principio, nos dice aquí. Este principio al que él se refiere nos habla acerca de Jesús. Este principio a lo que él dice que aquí dice, no es que él inició la vida, no es que, hermanos míos, él fue el primero que vino a la tierra. Más bien está hablando acerca, hermanos amados, de que él era aquel que fue desde el principio. Así en el Evangelio 1:1 que estamos viendo, en el principio era el verbo, nos habla San Juan capítulo 1:1. A este principio se refiere el apóstol.
cuando nos dice que en el principio, pero no en el principio de la creación humana, no en el principio de la humanidad, no en el principio de toda la creación del universo, sino que, hermanos amados, está hablando acerca desde que era Él, ¿verdad? Desde que Él existía, desde que Él, hermanos amados, era antes que la tierra fue, como nos habla en uno de los proverbios y nos dice: eternamente tuve el principado desde el principio de la tierra, refiriéndose a Jesús. De este principio estamos hablando, no de un principio de la humanidad, no de un principio del universo, sino que era un principio por el cual nosotros íbamos a obtener la vida. Por eso es muy importante lo que Juan habla aquí. Eternamente tuve el principado desde antes que la tierra fuera. Los apóstoles habían oído, habían visto, habían mirado y habían palpado una serie de manifestaciones que Jesús les reveló. Aquí nos habla este verbo, ¿verdad? Oír. Nos habla acerca de que ellos no fueron o no escucharon por boca de otras personas un testimonio, sino que más bien ellos, con sus propios sentidos, habían oído la palabra viva, la palabra que edificaba, la palabra que consolaba, aquella palabra que era más que convincente de un testimonio. Ellos habían oído, habían visto, habían, hermanos míos, estado con Jesús observando y palpando las cosas y los milagros que el Verbo encarnado aún estaba haciendo mientras estaba con ellos. Entonces, no había por qué dudar. Y el apóstol habla esta epístola acerca de que en ese tiempo había personas que decían de Jesucristo que no fue real, que no vino como hombre, que mientras Él estaba en la tierra no era Dios, que mientras estuvo en la cruz era Dios y por eso no sintió aquellos clavos, aquel sufrimiento. Pero Juan está contradiciendo esa enseñanza gnóstica que se refería a la negación de Jesucristo como Hijo de Dios, a la negación de Jesucristo como Dios encarnado para que nosotros pudiéramos verle y conocerle. Mientras Cristo, el Verbo de Dios, estuvo encarnado, Juan estaba diciendo, Él estuvo con nosotros, nosotros lo miramos, nosotros vimos su transfiguración, nosotros vimos sus milagros, nosotros somos testigos oculares de su muerte, de su pasión, de su cuerpo, que fue un cuerpo real, que Él fue ensangrentado y golpeado. Contemplamos ese espectáculo. Eso era lo que el apóstol estaba hablando, en otras palabras, a aquellas personas que negaban la divinidad de Jesús, y estaba contrarrestando aquella enseñanza falsa. Por eso es que él decía, nuestras manos, ¿sí? Nosotros palpamos al Señor. En una ocasión, el apóstol Tomás dijo a los apóstoles en distintas ocasiones, yo no voy a creer si no he de ver sus manos y sus pies y el costado, la herida en su costado. Y por eso Jesús se le aparece y le dice, no seas incrédulo, sino sé fiel. Hermanos queridos, Tomás y los otros apóstoles en distintas ocasiones
después de la resurrección, vieron a Jesús. El apóstol Juan, al que estamos viendo aquí en esta epístola, él mismo se había reclinado ante el pecho del Maestro en aquella cena, en aquella conmemoración de la última cena. Juan estaba hablando acerca de lo que él había vivido, de lo que él había contemplado, de lo que él había tocado. Era un contraste entonces lo que él estaba diciendo, por lo que ya los paganos sabían, que Jesús no había venido a la tierra como Dios, que él no fue un Dios aquí en la tierra, que mientras estaba en la cruz, él pudo sufrir aquellos latigazos y no morir, porque realmente sí, era sobrenatural, era un hombre. Entonces, esta prueba que Juan estaba diciendo aquí, hemos oído, hemos visto, nosotros mismos lo oímos, lo vimos, a ese Cristo resucitado con nuestras manos, con nuestros oídos hemos oído sus palabras. Aquí nos habla de que ellos estaban refutando las enseñanzas equivocadas. Y el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida que estaba en Jesús, el verbo de esta vida fue manifestado. Este hombre se había manifestado. Jesús, que había estado con el Padre, ahora había venido. Aquella vida eterna había venido al mundo. Aquella vida eterna había empezado a dar vida y gozo a aquellos que la recibían, a aquellas personas que la entendían. Por eso, cuando nosotros recibimos la palabra, el verbo de vida, ¿qué es lo que estamos recibiendo? La vida de Dios, la que estaba antes de que el mundo fuera creado. Esa vida que Jesús es, usted la recibe. Esa vida que usted, hermano, tiene cuando recibe a Jesús, no es cualquier tipo de vida. Es una vida eterna. Es una vida que fortalece. Es una vida que a vida eterna permanecerá por los siglos de los siglos. Porque la palabra del Señor dice que en el principio era el verbo. No estamos hablando del principio de la creación, ni del principio de Génesis 1:1, sino el principio del verbo de Dios, el principio que era antes de la humanidad. Esto prueba la distinción que había entre la primera y segunda persona de la Trinidad. Por eso es que muchas personas piensan que el cristianismo es hablar de tres dioses, pero no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, dice el apóstol Pablo, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual está, con el Padre y se manifestó a través del Hijo. Esta vida eterna que nosotros hemos recibido fue manifestada y es manifestada a la humanidad. Cuando el Evangelio es proclamado, cuando el Evangelio llega a los oídos de alguien, la vida eterna se le está ofreciendo a esa persona. ¿Qué es lo que esa persona va a recibir o a rechazar, como muchos lo hacen? La vida eterna. Si nosotros oímos el Evangelio, pero no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo queremos, es decir, no lo aceptamos, estamos rechazando la vida eterna, porque esta vida eterna fue manifestada con el propósito de que el hombre la reciba, de que el hombre viva en ella, de que la humanidad viva en esa vida que fue manifestada
para que no se pierda, para que continúe por los siglos de los siglos en vida. Pero si alguien rechaza el evangelio, que es la proclamación de la vida, ¿qué está rechazando, hermanos míos? Una eternidad con Cristo. Está rechazando esa manifestación de vida eterna con Jesús. Y entonces está optando por morir eternamente. Por eso es muy importante lo que el apóstol dice, lo que era desde el principio. O sea, ¿qué era desde el principio? La vida. Lo que hemos oído, ¿qué era lo que habían oído? La vida. ¿Qué era lo que ellos veían con sus ojos? La vida. La vida, lo que habían contemplado y palparon sus manos, era el verbo de vida. Era Jesús, era la palabra viviente. Por eso es inexcusable aquella persona que la rechaza. Porque cuando la rechaza, rechaza la vida y acepta la muerte. Lo que era la vida, porque la vida fue manifestada en Cristo Jesús. Cada vez que usted escucha el evangelio, ¿qué se está manifestando? Que hay una vida eterna, que hay un camino para recibir esa vida. Dice el apóstol, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La fe, hermanos, la fe en el hombre realiza esta verdad en aquella persona que es Jesucristo el Señor. Nosotros cuando recibimos a Jesús el Señor, nosotros cuando recibimos al verbo de vida, ¿qué pasa en esa persona que recibe? Pues lo que pasa es que recibe esa naturaleza de vida, esa naturaleza divina, esa naturaleza que solo Jesús tiene, una vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que de nosotros depende si la recibimos o la rechazamos. Dice la palabra de Dios, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué se ha manifestado? ¿Qué es lo que está hablando aquí entonces? Que realmente, hermanos amados, es muy importante saber que Jesús desea producir en nosotros esa vida. Él desea producir en nosotros su vida. La vida que Él tiene la quiere compartir. El deseo de traernos gozo y alegría. El deseo de traernos bendición. El deseo de traernos comunión con Dios está en Cristo Jesús. Nosotros no podemos rechazarlo. Si usted ya camina en esta vida, respire la vida con alegría. Respire la vida con satisfacción. Respire al Señor Jesucristo diariamente. Cuando nosotros respiramos la vida de Jesús, nos fortalecemos. Cuando el hombre respira la vida de Jesús, esa persona recibe sanidad espiritual, sanidad interior. Por eso es que hay un cambio de actitud. Por eso es que hay un cambio en la persona que recibe esta vida. Hay una transformación cuando alguien recibe la vida eterna. Hay una transformación espiritual, es decir, interior. Hay una transformación también externa. Y por eso las personas ven un cambio en el hombre o en la mujer que recibe la vida. Porque la vida nos transforma. Porque el hombre natural camina en muerte. El hombre en pecado camina hacia la destrucción, hacia la muerte. Y por eso vive una vida pagana, una vida sin sentido, una vida sin un
propósito eterno. Pero cuando nosotros recibimos la vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe, aceptamos que la vida está en Cristo Jesús y que Él la ofrece, que es un regalo, que es para que el hombre y la mujer vivan eternamente en la presencia de Jesús. Entonces aquí en la tierra se hace una transformación en esa persona que la recibe. Internamente deja esa vida de pensamientos oscuros, esa vida que lo lleva, ¿sí?, a una decadencia espiritual, a pensamientos negativos. Por eso es que la persona deja de maldecir, por eso es que la persona deja de mentir, por eso es que la persona deja de, hermanos, de decir malas palabras, porque hay un cambio interno en el corazón del hombre, porque hemos recibido una vida sobrenatural, una vida que sobrepasa cualquier ambiente. Y es muy importante que el que la haya recibido empiece a caminar en novedad, en una vida verdadera, en una vida con propósito, en una vida que tenga sentido para la eternidad, con un propósito eterno, ya no poniendo la mirada en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso es que al cristiano en ocasiones se le toma como una persona que no vive o que está loco, porque vivimos para la eternidad, porque vivimos pensando en la eternidad, porque vivimos pensando en lo espiritual, porque vivimos pensando para agradar a Dios, porque vivimos pensando para un reino celestial. Y entonces estos pensamientos les son locura para el hombre natural, para el hombre que no vive con Dios. Pero para el hombre o para la mujer o para la persona que vive una vida eterna, la disfruta desde hoy, la disfruta desde el momento que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Hay un cambio radical de mente, hay un cambio radical de corazón, hay un cambio radical, hermanos míos, en todos los sentidos, en la conducta de aquella persona. Y eso es locura para los demás, es locura para los que no comprenden y entienden que la vida eterna se vive desde aquí. Es por eso que pensamos siempre en agradar a Dios y no muchas veces en nosotros mismos, porque agradar a Dios es estar alegres, es estar gozosos, es estar con el anhelo de que un día el Señor me dará mi recompensa. Pero el que vive para sus anhelos terrenales, que ha alejado su vista para vivir la eternidad, que no piensa en la eternidad, que no piensa en lo espiritual y solamente tiene una vista tan corta y piensa en lo material solamente, en satisfacer sus propias necesidades y pone su mirada en las cosas que son de la tierra. Esta persona está rechazando la vida. Esta persona en realidad está rechazando el propósito de la vida eterna, de la manifestación de la vida eterna que Dios nos vino a ofrecer por medio de su Hijo Jesucristo. Es importante que cada uno de nosotros vea, que cada uno de nosotros contemple y podamos meditar y decir: yo he rechazado la vida o la vida está en mí. Porque decir que la vida está en mí es decir que Jesucristo vive en mí. Es decir que yo vivo para Él, que le pertenezco. Pero cuando decimos que no tengo tiempo para Jesucristo, que ahorita no puedo ir a la iglesia, que ahorita no tengo el tiempo para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador porque tengo muchas otras cosas que hacer,
es estar rechazando la manifestación, la vida eterna, la que Jesús vino a ofrecernos. Pero el apóstol aquí estaba diciendo: nosotros somos testigos oculares. Hemos visto, hemos oído, hemos palpado los milagros, las palabras, lo que Jesús estaba haciendo. No hay nadie que nos los cuente. Pues déjeme decirle que también nosotros, los creyentes, hemos visto la gran manifestación de la vida. ¿Cuántas personas han sanado? Porque Jesucristo, a través del Espíritu Santo, en una oración que se hace, las personas son sanadas. Hemos visto la vida reflejada. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo sigue dando vida a aquellas personas que muchas veces ya están hasta moribundas en un hospital, y otras ocasiones muertos han resucitado. Hemos oído, no porque alguien nos diga, sino porque la voz de Dios nos guía y nos dirige para decir sus palabras, como en esta ocasión. Usted está escuchando a través de la palabra de Dios la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y está usted escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que le está diciendo: no rechaces la vida. No rechaces la vida que el Señor te está ofreciendo en esta ocasión, porque la vida del hombre es como niebla, se terminará pronto. Pero la vida que Jesús está ofreciendo en este día, en esta noche para usted, es una vida que le va a dar alegría, gozo, satisfacción. Es una vida eterna que no se acabará si usted la recibe hoy, si usted vive hoy en ella. Les invitamos en esta noche a que usted acepte la vida, a que usted acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, a que usted no lo medite más, no lo piense más, no lo postergue para otra ocasión. Hoy es el día que Jesucristo está diciendo: hermanos míos, la vida está siendo manifestada. La vida se manifestó. La vida que está con el Padre, con el Hijo, está siendo manifestada para usted, para que usted la reciba, para que usted la viva, para que usted la tome, para que usted sea en Él. Maravilloso sea el Señor Jesús. ¿Qué piensa usted si la rechaza? ¿Piensa vivir más años, muchos años? ¿Qué piensa usted si rechaza esa vida que está siendo ofrecida? Porque hemos sido testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Usted que es cristiano, usted que es creyente, ha sido testigo del poder y la manifestación de Dios en su propia vida. ¿Sí? Usted puede testificar a otros lo que la Biblia está testificando, que Jesucristo se manifestó para dar vida. Usted puede testificar a otros lo que Jesucristo ha hecho en usted, que Él le ha salvado, que Él le ha perdonado, que Él le ha dado nueva oportunidad de vida, que Él le ha dado esa salvación, esa sanidad. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dado su presencia? Dios es grande y todopoderoso. Dios es bueno, Dios es real. Él es santo, Él es verdadero, Él es todopoderoso. ¿Piensa usted rechazar al que es todopoderoso? ¿Piensa usted rechazar al que le puede dar la vida, al que le da la oportunidad de ser salvado? No lo piense más. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor le está hablando a su corazón para que usted la reciba, para que usted viva en ella.
para que usted sea transformado por el poder de Dios. ¿Está usted enfermo? ¿Está usted desahuciado de la ciencia médica? ¿Tiene usted problemas? ¿Está usted en deudas? Cristo Jesús es la solución a sus problemas. Cristo Jesús es la solución a sus problemas materiales. Y el hombre muchas veces se va por estos problemas a recibir a Jesús, porque están enfermos, porque están endeudados, porque tienen problemas, porque no ven, porque quieren caminar y quieren que el Señor los sane. Y Dios lo puede hacer, pero muchas veces el Señor lo hace y estas personas, en lugar de acercarse al Señor, vuelven a su vida de pecado y no se acuerdan más de Jesucristo. Pero el problema más grande del hombre no son tus deudas. El problema más grande de la humanidad no es la enfermedad, no es la escasez, no es el desempleo, no es, hermanos míos, la crisis. El problema más grande de la humanidad es el pecado. Porque el pecado está llevando a muchos al infierno. Apartados de Dios, están siendo condenados y muchos están yendo al infierno. Pero el Señor hoy te ofrece la oportunidad de no ir al infierno, de no ir al lugar de tormento, de que cuando usted muera tenga una vida eterna, una vida plena, una vida de verdad, porque esta vida de la que hoy disfrutamos, gracias a Dios, no es una vida eterna, no es una vida plena, es una vida ciertamente, hermanos míos, llena de congojas, llena de crisis. Pero el que está en Cristo Jesús, esta vida, a pesar de ser así, es una vida que se puede sobrellevar con alegría, gozo y satisfacción en la paz de Dios, porque Jesús nos dijo que en Él hay victoria y que en Él las crisis se pueden vencer. Pero qué mal sería estar en crisis, estar enfermos, estar en problemas y sin victoria. Sin embargo, hoy nosotros podemos decir, ok, yo estoy en la tierra y hay crisis y las puedo vivir. Y hay enfermedad y muchas veces nos hemos enfermado. Pero el Señor me ha sacado de todo eso. Pero eso no enluta mi vida para desgracia. Porque tengo una esperanza eterna. Porque tengo una esperanza en Cristo Jesús. Porque sé que de todo esto el Señor me sacará y me llevará hacia adelante. Dios está conmigo como poderoso gigante. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Estar sin Cristo y en derrota o estar en Cristo y en victoria? Porque la victoria se da cuando la derrota hermanos míos, se apaga, se va, se destruye. Preferimos estar en crisis pero en victoria. Como dijo el apóstol, hermanos míos, atribulados pero no desesperados, como muertos pero he aquí que vivimos. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es la vida eterna que el Señor te ofrece. Esa es la vida que el apóstol Juan estaba hablando aquí, que él tenía, que él pudo tener, que él pudo recibir, que él pudo compartir y que hoy también está disponible para todo aquel que la oye. En esta tarde, en esta noche ya, si alguien quisiera recibir a Jesús como Señor y Salvador, aquí estamos para hacer una oración intercesora por usted. Esta palabra no hay que pensarla mucho. Es una decisión la más grande de todas, la más
importante de todas, porque te lleva a la vida eterna o te lleva a la condenación eterna. ¿Quiere usted recibir esta vida que fue manifestada en Cristo Jesús? ¿Quiere usted recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Quiere usted que Jesucristo sea su compañero, su doctor, su abogado? ¿Quiere usted que Él sea su licenciado en los momentos difíciles de su vida en esta tierra? Aquí está y se llama Jesucristo el Señor. ¿O quiere usted pasar toda esta crisis de enfermedad, de angustia, de desesperación solo? Es decisión de usted. Yo le ofrezco la oportunidad a través de la palabra de Dios, porque Dios nos la ofrece a todas, a todos. Recibir la vida y salir adelante en medio de la crisis. Recibir la vida y salir victorioso en medio de la enfermedad. Recibir la vida y salir victoriosos ante la muerte. Yo le ofrezco eso. Usted lo decide. Vamos a orar. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador en esta noche, vamos a hacer una oración por usted. Vamos a pedirle a Dios que Dios le perdone todos sus pecados y que lo tome como su hijo. Le invito a hacer esta oración si usted va a recibir a Cristo. Y si ya estamos en Cristo Jesús, permanezcamos en la vida eterna. Amén. Oremos al Señor en esta noche y que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Padre que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos, oh Dios Todopoderoso, por la gran oportunidad que tú nos das de adorar, recibir tu nombre en esta tierra, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que hoy quieren hacer esta confesión de fe. Te pido, Señor, por aquellas personas que han oído este mensaje y que en su corazón anhelan y desean recibirte. Vamos a orar por usted. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche te pido que me ayudes. Reconozco todos mis pecados delante de ti. Confieso que soy pecador y lo siento. Me arrepiento de haberte ofendido. Hoy te pido que perdones todos mis pecados, que entres a vivir a mi vida, a mi corazón. Gracias, Señor, te recibo como mi Dios y Salvador. Ayúdame a adorarte, a servirte y a serte fiel todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios. Amén. Sigan orando. Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que tú bendigas a estas personas que han recibido tu nombre y tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a vivir en esa vida, Padre mío. Y te pido, Señor, por los que ya te amamos y te servimos. Bendice, Señor, a las familias que están conectadas. Bendice, Señor, a las familias que están escuchando esta palabra. Bendice, Señor, a todos mis hermanos de la iglesia Monte de los Olivos. Bendice, Señor, a los hermanos allá en Oaxaca, en Villahermosa, Señor, en Hidalgo, Padre mío. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que están en Ecatepec y donde quiera que nos estén escuchando, Dios Santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a manifestar la vida que fue puesta en nuestro corazón para que otras personas te vean y crean en ti, oh Padre mío, que tú vives y eres real, que tú eres todopoderoso porque no hay nadie como tú. Oh Dios, eres el único Dios, eres el único verdadero y santo que salva y perdona pecados. Ante ti nos confesamos, ante ti porque tú eres nuestro sumo sacerdote, el que pagó el precio por nuestra salvación. Gracias, Señor. Si alguien está enfermo, en esta noche ponga su mano en ese dolor. Padre, te pido que tú quites todo dolor y malestar
Padre, que mis hermanos están sintiendo dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de huesos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quitamos toda obra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesús. Tú eres real, tú eres bueno, tú eres santo. No hay nadie como tú. Padre, gracias por esta oportunidad de vida que tú nos das. La honra y la gloria es para ti. Padre, confesamos sanidad, confesamos victoria, confesamos triunfo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos nuestras vidas con salvación. Bendecimos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Padre. Gracias, Señor. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Cuídense mucho, hermanos míos, y cualquier necesidad, cualquier situación, échenos una llamadita. Estamos para apoyarlo en oración. Dios los guarde y dejo el lugar a nuestro hermano que prosigue para finalizar. Bendiciones. Amén.